está Mari Carmen Ramírez con nosotros, que es un lujo, un placer enorme, que nos ha hecho además un gesto de generosidad muy importante en medio de un viaje bastante ajetreado. Se ha hecho escapadita a Mendoza, así que les agradezco que estén acá acompañándonos y ella les va a contar bien qué hace. Buenas tardes, buenas noches, no sé, ¿me oyen bien? Yo no me oigo muy bien, pero bueno. Gracias, Laura, por la presentación. Yo soy Mari Carmen Ramírez, soy curadora de arte latinoamericano en el Museo de Bellas Artes de Houston, en Texas, los Estados Unidos, y además dirijo el Centro Internacional para las Artes de las Américas, que es el único centro de investigación en su clase enfocado sobre el arte latinoamericano. Es una iniciativa de la cual hablaré en esta presentación. El Museo de Houston emprendió esta iniciativa hace 10 años, lo cual coincide con la creación del MALBA en Buenos Aires. Entonces nos encontramos aquí en Argentina, en Buenos Aires, celebrando el aniversario del MALBA, inaugurando una exposición del maestro franco-venezolano Carlos Cruz Diez, que se llama El color en el espacio y en el tiempo, que espero que tengan oportunidad de ver en Buenos Aires, y al mismo tiempo celebrando un intercambio de colecciones que estamos haciendo con el MALBA. Ellos trajeron 14 obras de la colección latinoamericana de Houston, las han intercalado en el nuevo montaje de su colección permanente, y nosotros vamos a estar llevando en marzo y abril del año que viene por lo menos 40 obras maestras de la colección de MALBA, que va a ser la primera vez que se van a ver en los Estados Unidos. Entonces, este es un intercambio entre instituciones que comparten un compromiso muy fuerte con el arte latinoamericano. Y es la primera vez que se da ese tipo de intercambio entre instituciones de Estados Unidos, Europa y una institución del sur. Aprovechando esa oportunidad, he aceptado la invitación de estar aquí con ustedes. Hace mucho tiempo que tenía ganas de venir a Mendoza. Conozco muy bien la Argentina, llevo viajando acá desde el año 86. Pero en realidad no había tenido oportunidad de venir acá a Mendoza, así es que estoy encantada y les agradezco que estén aquí para esta presentación. Bueno, en realidad lo que voy a hacer es presentar lo que es el proyecto de Houston. Es un proyecto que, como dije, se ha venido desarrollando en los últimos 10 años, ha adquirido gran visibilidad a través de los medios, en un momento donde el arte latinoamericano ya desde hace por lo menos 15, 20 años está en un ascenso muy fuerte. Entonces, no sé hasta qué punto todas esas polémicas llegan acá a Mendoza, pero en estos momentos, y siempre lo ha sido, un campo bastante polémico, controvertido, tanto desde la perspectiva del norte como desde la perspectiva del sur. Entonces, Houston ha tratado de insertarse en ese debate de una manera bastante agresiva, bastante sistemática, agresiva en el buen sentido de querer hacer cosas, y estableciendo un proyecto a largo plazo que muy pocas instituciones comparten o que tienen a su haber. Así es que eso es lo que les voy a presentar, y después si hay preguntas pues me las pueden hacer. En el 2001, el Museo de Bellas Artes de Houston establece un departamento curatorial y centro de investigación dedicado a investigar y difundir en varios frentes el arte latinoamericano en los Estados Unidos. Esta ambiciosa y multifacética iniciativa representó un compromiso a perpetuidad, y esto es algo que lo distingue de otros museos, del museo tanto en el aspecto profesional como en lo que atañe a la inversión de recursos monetarios. Es decir, sumado al esfuerzo programático, el compromiso de Houston venía avalado por la creación de un endowment o un fondo restricto para uso exclusivo del Departamento de Arte Latinoamericano. Hasta ese momento, ningún otro museo había invertido una cantidad equivalente de recursos, bien sea a nivel profesional o monetario.
Aquí ven la fachada del edificio, uno de los edificios del museo que fue creado por el arquitecto alemán Mies van der Rohe y es una de las joyas arquitectónicas de Houston. Ahora bien, el Museo de Houston fue establecido en 1910 y es un museo enciclopédico con casi 100 años de historia que hoy por hoy es el quinto museo en su clase en los Estados Unidos. Más que un museo en el sentido tradicional, el Museo de Houston, en las palabras de su recientemente fallecido director Peter Marcio, es una federación que incluye un extenso recinto con 2 edificios para el despliegue de la colección permanente. El primero, construido por Mies van der Rohe, que lo vemos aquí a la derecha, y el segundo es ese edificio blanco que tiene como esas cúpulas arriba, que es un edificio del arquitecto español Rafael Moneo, que fue inaugurado en el año 2000. Entonces, esos son 2 edificios para la colección permanente, y luego hay 2 casas museos dedicadas a colecciones de arte histórico. En este caso están viendo la casa que se conoce como Bayou Bend, es el nombre del sitio, que es una casa dedicada a las artes decorativas norteamericanas. Es uno de los principales museos de muebles, platería y distintos efectos decorativos del siglo XVIII, una de las principales colecciones en todo Estados Unidos. Estas casas, hay otra que tiene otra colección de arte europeo, no están dentro del recinto del museo, sino que se encuentran en otros lugares de la ciudad. Además, el museo tiene un jardín de esculturas diseñado por el escultor japonés Isamu Noguchi y una escuela de arte que se llama la Glassell School of Art, que cuenta con aproximadamente 1.200 alumnos y un programa muy prestigioso de residencias internacionales que se conoce como el Core Program. Es un programa donde ya varios artistas argentinos han participado de ese programa, principalmente Leandro Ehrlich y Nicola Costantino. Y creo que algún artista más de Argentina ha participado. Es un programa que se dedica son residencias de 2 años, son artistas que vienen de distintas partes del mundo y de alguna manera sirve para que creen, puedan hacer su obra plástica y de ahí de alguna manera se lanzan allá al ámbito profesional. Las colecciones, y además de todo eso, en ese recuadro que tiene unas rayas, ahí es el lugar donde se está proyectando un tercer edificio dedicado a las colecciones de arte del siglo XX, donde estará prominentemente destacado permanentemente el arte latinoamericano. Y la idea en este caso es que el arte latinoamericano no esté separado en galerías aisladas, sino que se integre a toda la narrativa del arte del siglo XX, pero una narrativa que ha sido pensada y construida desde otro punto de vista que no es el punto de vista hegemónico. Entonces, las colecciones del museo comprenden desde la antigüedad clásica, están viendo el atrio del edificio de Moneo, que tiene una parte de la colección grecorromana, y hasta las colecciones de arte internacional del siglo XX. En este caso es una obra del artista coreano Do Ho-soo, que ha estado recientemente un artista que ha cobrado muchísima visibilidad en el ámbito internacional. Es una obra fantástica porque es del tamaño de toda la sala, es bastante imponente. El museo, además de las áreas tradicionales como arte grecorromano, egipcio, europeo, etc., recientemente, además del departamento latinoamericano, ha impulsado un departamento de arte asiático con fuertes colecciones, sobre todo en el ámbito contemporáneo, y un departamento de arte islámico que también es uno de los pocos departamentos de arte islámico en los Estados Unidos. Todo eso responde a la visión de nuestro fallecido director, que realmente era un intelectual, un visionario, una persona que
se fascinó de América Latina cuando viajó, fue uno de los primeros directores en viajar a América Latina en los años 80 y tuvo la capacidad para ver la importancia que podía tener el arte latinoamericano en Houston. Entonces, por un lado es la visión de Peter Marcio la que impulsa todo este programa, pero por otro lado hay dos factores más de peso que pesaron en la decisión de Houston para apostar en este tipo de iniciativa. Que vuelvo a recalcar, por un lado el arte latinoamericano se ha vuelto una cosa muy de moda en los Estados Unidos, pero hasta que Houston no tomó esta decisión de invertir en el arte latinoamericano hace 10 años, muy pocos museos verdaderamente estaban apostando en este arte, que hasta la fecha había sido un arte bastante marginal y bastante incomprendido por el punto de vista de los centros. Entonces, ¿por qué el arte latinoamericano en Houston? Una de las razones de peso es que por un lado está el factor demográfico que está transformando a los Estados Unidos. Y me refiero al ascenso de la comunidad latina, que hoy por hoy cuenta con casi 50 millones de habitantes y es la minoría más grande e influyente en la superpotencia. Houston tiene aproximadamente 6 millones de habitantes, de los cuales aproximadamente un 40% son de origen latino y un 56% de los niños latinos, de los niños en las escuelas públicas de Houston son de origen latino. Entonces, es una comunidad que hasta hace unos 15 o 20 años era principalmente de origen mexicano, rural, pero que en los últimos 15 o 20 años se ha transformado debido al influjo de profesionales de todos los ámbitos y de todos los países latinoamericanos que se han radicado en Houston por las ventajas y los beneficios que ofrece la ciudad en ciertos sectores. Entonces, hoy por hoy es una comunidad latina de gente de todos los rangos, de todas las clases y de todos los países latinoamericanos. Entonces, esta situación ha hecho que las principales entidades culturales de la ciudad sientan la necesidad de reinventarse para satisfacer las necesidades de estas audiencias. Estamos hablando, en el caso de Houston, tengo que aclarar, estamos hablando de entidades privadas, porque el concepto del museo estatal en los Estados Unidos prácticamente no existe. Solamente existe en Washington con el Smithsonian y alguno que otro museo en la nación, pero todos los museos norteamericanos son básicamente museos privados, en un país que además no tiene ni siquiera un ministerio de cultura, porque se entendió desde el principio, desde los orígenes del establecimiento de Estados Unidos, que la cultura tenía que ser una responsabilidad de la comunidad privada, una responsabilidad cívica. Entonces, todos estos museos se han hecho mediante la filantropía cívica dentro de un marco de pensamiento esencialmente protestante, no católico, por supuesto, porque el protestantismo iluminado, no el fundamentalista, pero el iluminado piensa que la gente tiene que devolverle a la sociedad parte de sus ganancias y que el individuo tiene que invertir en la sociedad. Entonces, ese concepto es el que ha hecho que todos estos individuos de mucho dinero inviertan en estos museos o en estas entidades que son para el beneficio de toda la comunidad y que además permanecen a perpetuidad porque no son dominadas por ningún grupo, ni por ningún caudillo, ni por ninguna persona de influencia, sino que tienen sus directorios y esos directorios son los que manejan la política y el futuro de la institución. Entonces, por otro lado, ese es uno de los factores, pero por otro lado está la posición estratégica, tanto geográfica como comercial, de Houston como un puente entre el norte y el sur. Como sabemos, Houston es una ciudad líder del sector energético. Casi todas las petroleras latinoamericanas tienen sede en Houston y además el puerto de Houston es muy importante para el comercio con América Latina y también tenemos el principal centro médico de todo el mundo,
que es una de las razones por las cuales mucha gente va a Houston cuando se enferma, pero el sector médico es una gran fuerza económica dentro de la ciudad y hay cantidad de profesionales de la medicina de América Latina que están vinculados al centro médico. Entonces, obviamente el auge de la comunidad latina responde a la demanda de trabajo y servicios que generan todos estos sectores. Y además Houston tiene un espíritu pionero, un espíritu empresarial muy fuerte, que fue el que lanzó al primer hombre a la luna, como sabemos, y al mismo tiempo ha hecho posible toda una serie de iniciativas que serían impensables en otros lugares de Estados Unidos. Me refiero específicamente, por ejemplo, a Nueva York, donde el proyecto de arte latinoamericano nunca hubiera podido tener viabilidad. Entonces, para entender cómo se inserta, para entender cómo este proyecto de Houston se inserta dentro del denominado campo del arte latinoamericano, tendríamos que entender el estado de ese campo a principios de la década del 2000. Y en ese sentido me gustaría tomar unos minutos antes de seguir adelante con la presentación de Houston para resumir muy esquemáticamente la dinámica de este fenómeno tan complejo y problemático al mismo tiempo. Habría que tener en mente que la idea de articular tanto colecciones como exposiciones en función de una visión continental de América Latina como un todo, o sea, esa idea de que se puede armar una colección de arte latinoamericano que abarca, por supuesto con sus límites, pero que abarca los diferentes países latinoamericanos, o que se pueden hacer exposiciones que dan fe de lo que está sucediendo en América Latina como un todo, es una idea que en realidad se origina en los Estados Unidos. Y es una idea que se origina con el que fue el primer director y el curador brillante del Museo de Arte Moderno de Nueva York, o el MoMA, se llamó Alfred Barr. Entonces, es una iniciativa de Alfred Barr y del Museo de Arte Moderno en el contexto del panamericanismo y la Guerra Fría de los años 30. En ese momento no se trata, como algunas veces se caracteriza, de una función imperialista. Más bien, intelectuales como Alfred Barr y toda una serie de personas alrededor de él estaban convencidos que era necesario abrir el diálogo con los países latinoamericanos. Había obviamente una agenda política de los Estados Unidos de influir en América Latina para que no se fueran con Hitler, pero por otro lado estaba la gestión de estos intelectuales de querer forjar puentes con América Latina, porque desde un punto de vista América, tanto del norte y del sur, siempre ha sido todo, desde un principio. Entonces, la posibilidad de establecer esos canales es lo que animó ese primer esfuerzo de Barr y de los intelectuales del MoMA. Esa visión, por supuesto, empieza en los años 30 y se desarrolla con alzas y bajas dentro de una relación dialógica con determinados agentes e instituciones del ámbito latinoamericano. Y en ese aspecto, pues tampoco podemos olvidar que en América Latina mismo existió desde los inicios un anhelo de articular un proyecto de arte continental sobre las afinidades entre los países de la región. Ese es un tema que se repite desde el siglo XIX, en los 20, después en los 40, después en los 60. Ha sido como una especie de utopía de intelectuales y pensadores latinoamericanos que exista ese tipo de proyecto. Entonces, a fines de los años 70 y principios de los 80, se establecen las subastas especializadas en arte latinoamericano, creando condiciones para el surgimiento de un mercado focalizado en este arte. Esa década también coincide con el auge y mercadeo de los estereotipos del arte latinoamericano, que es todo un tema, voy a tocar un poco sobre eso. Ahora bien, en los últimos 15 años, todo este proceso en torno al arte latinoamericano se va acelerando en la medida en que la globalización desata toda una serie de procesos de integración de mercados, tanto económicos como simbólicos, y dentro de ese proceso el arte latinoamericano surge como
lo que llamaríamos en inglés un commodity privilegiado del sector financiero. O sea, se convierte en una forma de inversión de los mercados y de los inversionistas, muchos de ellos también coleccionistas, que apuestan en este arte porque todavía, primero por su calidad, porque tiene artistas de primer nivel, que todavía no habían sido descubiertos en muchos casos, y por otro lado porque todavía los precios estaban relativamente bajos. Entonces es como invertir en la bolsa, invierten, especulan con el arte latinoamericano, suben los precios y esto se vuelve en un objeto de deseo, ¿no?, dentro de todo este juego financiero de la globalización. Ahora bien, para el año 2001, que es cuando se establece el programa de Houston, todos los factores y agentes del campo del arte latinoamericano estaban en su sitio, menos uno. Me refiero al factor institucional. Si bien los museos habían participado de este proceso mediante la presentación de exposiciones, ninguno se había comprometido a largo plazo con el desarrollo de colecciones o programas expositivos de arte latinoamericano. En este contexto, el compromiso de Houston conllevó un giro de tuerca que dinamizó el campo, estimulando una competencia entre los principales museos. O sea, a raíz del compromiso de Houston, museos como la Tate Modern de Londres, el Los Angeles County Museum de Los Ángeles, el propio MoMA, que había iniciado el campo en los años 30, pero después lo había abandonado, entran en esta especie de campo de juego del arte latinoamericano. Y ahí empieza a darse una competencia que es la que ha estimulado todo el desarrollo de este campo en los últimos 10 años. Sumado a ese proceso está también el factor de las universidades, porque hasta el 2001 las únicas dos universidades que realmente enseñaban el arte latinoamericano eran la Universidad de Texas en Austin y la Universidad en New York University en Nueva York. Pero a raíz de todo este proceso hemos visto una explosión en la demanda por profesores especializados en arte latinoamericano para suplir la demanda precisamente de todo este estudiantado de origen latino o latinoamericano o incluso norteamericano que quieren aprender sobre el arte latinoamericano. Y tenemos el ejemplo de la doctora Andrea Yunta, argentina, que ahora mismo está desempeñándose en una cátedra muy importante en la Universidad de Texas en Austin, y como ella hay otros. Entonces, dentro de ese contexto, en el año 2001, la posibilidad de armar un programa, tanto curatorial como de investigación, dentro de un museo de carácter enciclopédico como el Museo de Houston, representó tanto una oportunidad inédita como una serie de desafíos monumentales. Dentro de los muchos desafíos se pueden destacar los siguientes. El primer desafío: sin una colección importante a su haber, porque en Houston realmente no había una colección de arte latinoamericano, ¿cómo insertar o hacer valer ese arte dentro de una institución que hasta la fecha se concebía a sí misma dentro de los parámetros canónicos del museo enciclopédico surgido en el siglo XVIII? En cierta medida era una contradicción. En un segundo desafío, dentro de la complejidad y heterogeneidad que implica el arte producido en América Latina, cómo empezar a articular de la nada una colección que de algún modo, siempre incompleto, representara la riqueza del arte producido en la región. Y dentro de ese objetivo, cómo evadir los estereotipos con los cuales el arte latinoamericano había sido encasillado hasta ese momento, todos los cuales se resumían en la figura emblemática de Frida Kahlo. O sea, en los años 80, que surge la figura de Frida Kahlo, y durante todos los 90 nos encontramos con que todo el mundo pensaba que el arte latinoamericano era Frida Kahlo, y que no existía arte abstracto, conceptual, o sea, no existía más nada. Todos los latinoamericanos, desde México hasta la Patagonia, todos pintaban como Frida Kahlo. Y los coleccionistas lo que querían eran pájaros, colores chillantes, el colorinche, ¿no? O sea, el colorinche latinoamericano exótico, etc. Los que nos debatimos en este campo durante 30 años tuvimos que luchar muy fuerte contra ese tipo de estereotipo, porque las instituciones no querían, o sea, no les ofrecía una exposición de León Ferrari o de
la vanguardia argentina y decían que eso no era arte latinoamericano, o sea, me lo decían a la cara. Yo decía, pero ¿qué saben ustedes del arte latinoamericano si jamás han visto nada? Entonces, porque ellos lo que querían era Frida Kahlo. Entonces, eso fue una lucha muy ardua que una de las cosas que hicimos estratégicamente cuando empezamos el programa en el 2001 fue que durante los primeros 5 años, por lo menos, del programa, no expusimos arte mexicano. O sea, no se ponía arte mexicano en ninguna clase. Eso era lo que la gente quería, pero nosotros estábamos determinados a que les íbamos a enseñar otra cosa. Entonces, hasta que no les enseñamos todo lo que se hacía en el sur, entonces fue que dijimos, bueno, podemos enseñar a Frida Kahlo, podemos enseñar. Porque, sobre todo en Texas, siendo un estado de frontera, pues todo el mundo lo que quiere es lo mexicano. O sea, lo mexicano es lo que le da el sabor a todo. Y eso pues había que contenerlo de alguna manera. Después, un tercer desafío es que ante la ausencia en Houston de coleccionistas de la talla de Patricia Cisneros, Diane Halley, que es una coleccionista norteamericana, o Eduardo Costantini, cómo sostener ese esfuerzo a largo plazo. Porque si bien el Museo de Houston obviamente tiene muchos más recursos que los museos de América Latina, toda la gestión que nosotros hacemos es parte del modelo norteamericano de trabajar en la curaduría y trabajar en museos, es que tenemos que levantar los fondos. O sea, la noción del fundraising es algo que es parte integral de mi descripción de labores en el museo y es algo que yo tengo que hacer para todo lo que hago. Y todos los curadores tienen que hacer lo mismo. Entonces, es una tarea bastante gigantesca pensar, bueno, cómo se va a armar una colección si tengo que recaudar todos los fondos. Entonces, la primera estrategia que pusimos en marcha fue la creación de un centro de investigación, que es el ICA, o el International Center for the Arts of the Americas, que es único en su clase y que está encaminado a promover y difundir la creación latinoamericana, tanto en Estados Unidos como en el exterior. El denominado International Center for the Arts of the Americas es sin duda el componente que distingue el programa de Houston de otros programas de arte latinoamericano en los Estados Unidos. A través del ICA, el Museo de Houston privilegia la investigación como un componente integral de las acciones en el campo de la colección y de las exposiciones, pretendiendo llenar, en la medida de sus capacidades, el vacío intelectual en el cual ha venido operando el campo del arte latinoamericano en los Estados Unidos. Al mismo tiempo, ofrece una plataforma mucho más amplia desde donde desarrollar programas a mediano y a largo plazo que sirven de contrapeso tanto a fuerzas internas del museo como a elementos externos tales como el mercado. De esa manera se genera un campo de acción mucho más eficaz desde mi punto de vista para la gestión curatorial focalizada en el arte latinoamericano. Entonces, ese fue, entiendo desde mi punto de vista, una gran suerte de que los directores del Museo de Houston entendieron la necesidad de este centro. Hay que tener en mente que en Estados Unidos, a nivel de las escuelas, ni a nivel de escuela superior y no sé a nivel de las universidades, pero la cultura latinoamericana no se estudia, no se conoce apenas dónde quedan algunos de los países. Los norteamericanos no saben cuál es la diferencia entre un mexicano, un argentino, un peruano. O sea, hay una gran ignorancia sobre nuestras culturas. Entonces, ¿cómo, lo que yo le decía al director del museo, cómo vamos a entender un programa de colecciones y exposiciones si la gente no entiende de qué se trata esto? Necesitamos incorporar la investigación. Y eso es un desafío para cualquier museo, porque la investigación, por un lado, siempre fue parte de la tradición del museo que surge a raíz de la Ilustración en el siglo XVIII, pero en las últimas décadas hemos visto una erosión de la investigación dentro de los museos. ¿Por qué? Porque la investigación es muy costosa. Es costosa y no tiene visibilidad y es un trabajo de hormigas y los museos no la quieren bancar porque les cuesta dinero que ellos pueden estar poniendo en otras cosas. Entonces, el que un museo se comprometa con un centro de investigación al nivel que ha hecho Houston realmente es un gran logro. El ICA ha publicado más de 14, ya llevamos como 16 libros y catálogos
desde que se inició, y es también la sede de un proyecto muy ambicioso que desafortunadamente no tengo el DVD para enseñárselos, pero estamos armando desde hace 8 años un gran proyecto de un archivo digital que recoge el pensamiento intelectual vinculado al arte latinoamericano. Es decir, hemos estado recogiendo textos de artistas, escritos de artistas desde principios del siglo hasta lo contemporáneo, conjuntamente con textos de algunos críticos y curadores, o sea, lo que se consideran fuentes esenciales o fuentes primarias para el estudio del arte latinoamericano. Para hacer eso tuvimos que activar equipos de investigadores ad hoc que se formaron en 10 ciudades de América Latina y de Estados Unidos. Esos investigadores, guiados por una junta editorial y todo un marco conceptual que tiene el proyecto, realizaron el relevamiento de los documentos, los escanearon y todos esos documentos, que ya tenemos más de 10.000 documentos, van a estar accesibles en un sitio web que estamos acabando y que se va a lanzar en enero del 2012, con lo cual ustedes o cualquier persona en cualquier parte del mundo puede accesar esos documentos, los puede imprimir, los puede estudiar y puede hacer lo que tenga que hacer con ellos. Es una manera de dar a conocer el pensamiento intelectual que guió a nuestros artistas, porque una de las limitaciones y de los estereotipos con los cuales se ve América Latina desde Europa y Estados Unidos es que en América Latina no hubo teoría, que los artistas eran solamente productores que seguían las corrientes de Europa, bien sea Picasso o a los expresionistas abstractos, quien fuera. Y que aquí realmente no se generó un pensamiento original. Y como sabemos, eso es todo lo contrario. En América Latina no solamente se generó teoría, se generó pensamiento original, sino que en muchos casos ese pensamiento se anticipó a corrientes importantes del arte norteamericano o europeo. Tenemos en la Argentina el caso de Madí, que es un caso pionero a todas luces y que se anticipó a desarrollos en el norte, como tenemos otros casos sumamente importantes, el constructivismo brasileño, etcétera, etcétera. Así es que ese proyecto realmente viene a rellenar esa laguna. Otra estrategia que seguimos en Houston, que es mucho más controvertida, es la de privilegiar una noción flexible de lo latinoamericano que no deja para nada de lado el llamado arte latino. Y por arte latino me refiero al arte de los chicanos y todos los latinos, todos los artistas de origen latino o latinoamericano que viven y residen en los Estados Unidos. Houston trata de establecer un puente por primera vez entre esas dos comunidades, que han sido comunidades muy, o sea, es un tema bastante controvertido porque el arte latino es un arte que surgió principalmente a raíz de los años 60 con el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Es un arte vinculado a comunidades de base y que no goza del prestigio, del mercado y de la institucionalidad con que goza el arte latinoamericano en los Estados Unidos. Entonces hay incluso, podríamos decir, problemas de clase. Hay temas que pasan por ahí que realmente son muy incómodos para las distintas partes. Entonces, lograr que los latinos y los latinoamericanos se sienten en una misma mesa es un tema que requiere una gran negociación. También otra estrategia que seguimos es precisamente tomar el enfoque continental, que nos deja de lado lo latino y que al mismo tiempo rechaza los estereotipos y privilegia a las vanguardias latinoamericanas como el foco principal tanto de la colección como de las exposiciones y otros programas. El objetivo principal que hemos perseguido es poner en juego nuevos valores y modelos expositivos, o sea, no presentar lo que ya se conoce,
presentar artistas, movimientos y obras que son desconocidas en Estados Unidos o que se conocen menos, y al mismo tiempo presentarlos dentro de un marco conceptual expositivo que sea innovador. O sea, no estamos haciendo exposiciones de survey, como llaman, panorámicas, donde se pone al artista de Perú y después a los de Argentina y después a los de Chile y se hace ese tipo de recuadre totalmente anacrónico, sino que estamos buscando distintas maneras de poner a todos estos artistas y obras en diálogo dinámico. La matriz para todo, bueno, aquí estamos viendo una vista de la exposición, una exposición que hicimos recientemente que se llamaba Norte mira al sur, donde todas estas obras que ven ya son parte de la colección del museo. Ya llevamos más de 500 obras importantes que hemos comprado en los últimos 10 años, que incluye todo lo que ven en esta área, que es la colección de arte constructivo brasileño de Adolfo Lerner, que es la colección más importante de arte de ese periodo, cubre todos los años 50 y todas las principales tendencias, y tuvimos la suerte de poder comprarla, con lo cual ya tenemos todo un capítulo de ese arte. Pero la exposición que sirvió de matriz para el programa y que nos sigue guiando en lo que estamos haciendo es una exposición que cobró mucha visibilidad. Se presentó en el año, yo la había hecho antes de llegar a Houston, en Madrid, en el Centro Reina Sofía. En esa ocasión se llamó Heterotopías, medio siglo sin lugar. Luego le cambiamos el nombre, cuando la presentamos en Estados Unidos se llamó Utopías Invertidas. Es una exposición que realicé con Héctor Olea, que es mi compañero desde ese momento, que es un teórico, escritor mexicano, que vivió muchos años en Brasil y que es especialista en el aspecto literario de los manifiestos de la vanguardia latinoamericana. Yo a mi vez, toda mi formación, doctorado en historia del arte, etcétera, tiene que ver con las vanguardias artísticas. He trabajado a profundidad temas como Joaquín Torres García, la Escuela del Sur, David Alfaro Siqueiros, el arte conceptual, etc. Entonces, esta exposición surgió de la necesidad de presentar al público, primero español y europeo y después norteamericano, los logros de las vanguardias desde los años 20 hasta los años 70. O sea, lo más innovador de lo que se había hecho en América Latina, que en muchos casos, como les conté, se ha anticipado a desarrollos en Europa y Estados Unidos. Entonces, Inverted Utopias representó una investigación al margen de la historia del arte oficial, porque no estábamos presentando lo que se conoce como arte latinoamericano, y al mismo tiempo es una exposición que planteó un enfoque diacrónico, quiere decir que no estaba basado en un enfoque cronológico, sino que era tomar artistas de distintos países, distintas generaciones, y ponerlos en diálogo en lo que nosotros llamábamos constelaciones, o sea, un modelo que privilegia la noción de la constelación como puntos luminosos, ¿no?, que se encuentran en el espacio expositivo y que nos dan, a través de las propias obras, nos dan a entender una nueva lectura de ese fenómeno. Entonces, aquí vemos una visión de Inverted Utopias, que cuando uno entraba a la exposición, esta exposición fueron más de 350 obras que coparon todo el edificio de Mies van der Rohe, y cuando uno entraba, en vez de ver las vanguardias constructivas o cosas más conocidas, se encontraba de frente con Berni y con los argentinos. Todos estos artistas no son conocidos en Estados Unidos, Berni hasta cierto punto entre especialistas, pero los demás no, y además es llevar la carga fuerte, ¿no?, de lo que nosotros llamamos lo lúdico y lo luctuoso. Esa relación de tensión que ha existido en América Latina entre obras que seducen visualmente, pero que al mismo tiempo tienen una fuerte carga visceral, porque fueron producto de regímenes represivos o de violencia de distintos aspectos. Entonces, eso es lo que encontraba el visitante cuando entraba a la exposición. Otra área, esto solamente voy a enseñar 3 imágenes, podría enseñar muchísimas más, pero esta otra área
tenía que ver con el tema del movimiento, el tema de lo estacionario y lo dinámico, que está planteado desde la obra de David Alfaro Siqueiros, el famoso mural que realizó acá en Argentina, que se llamó Ejercicio Plástico, y que ahora está disponible para que lo vean cerca de Puerto Madero. Es realmente una obra innovadora donde se plantea y se desarrollan teorías que habían introducido los futuristas, que David Alfaro Siqueiros, conjuntamente con Berni, Spilimbergo y todo el equipo de ejercicio plástico, llevan a un nivel inusitado. Aquí no se ve porque está en esta pared acá, pero había toda una película sobre ese tema, y aquí está reunido Carlos Cruz Diez con Jesús Soto, Jesús Rafael Soto, Alejandro Otero, los llamados cinéticos venezolanos, en diálogo con Gego, la artista alemana, venezolana de origen alemán, que nunca se había puesto en diálogo con los maestros del cinetismo, y que en esta ocasión expusimos todas sus obras, que son estas esculturas que están aquí. Luego, en otra sección, obras del venezolano Armando Reverón, en diálogo. Todas estas obras que ven, una y una son Armando Reverón, el maestro de la luz venezolano, que nunca se había visto en los Estados Unidos, conjuntamente en diálogo con Jesús Rafael Soto, el maestro del cinetismo, pero que en sus obras, todas estas obras blancas, que son vibraciones de los años del 59 al 61, él está también de alguna manera dialogando con Reverón, tratando de captar el elemento de la luz y de la percepción pura, con obras que tienen un fuerte carácter orgánico. Entonces, eso fue otro diálogo bastante fuerte que se estableció en la exposición. Otra vista, esta es la constelación que llamamos lo óptico y lo áptico, porque son obras que seducen a nivel de la percepción, pero que al mismo tiempo uno las quiere tocar, tienen elementos para ser tocados o son elementos interactivos. Aquí ven la gran instalación en el medio del brasileño Cildo Meireles. Es una instalación que consta de una serie de pelotas y una balanza, y cuando uno va a jugar con las pelotas se da cuenta que cada una de ellas tiene un peso y un volumen diferente, o sea, y cuando se ponen en la balanza ocasionan todo tipo de trastornos. Entonces, que es una obra para ser experimentada a través de lo táctil y de la percepción. En la pared, los círculos rojos con esas cosas que cuelgan son los espejuelos de Julio Leparc, el argentino, que son para ver distintas deformaciones. Y aquí al frente, uno de los parangoles de Ilio Itisica con 3 de los bólides que son color para ser tocado, para ser manipulado por el espectador. Sobre el tema de Itisica, que ya estaba planteado en Inverted Utopias, realizamos una investigación, una exposición que se llamó El cuerpo del color, porque Itisica plantea todo un desarrollo teórico que empieza con el color en el plano y se va desarrollando hasta que se vuelve un cuerpo danzando en el espacio. Entonces, esa exposición fue el resultado de 5 años de investigación, donde trabajamos no solamente con la familia, con los investigadores, se organizó todo el archivo, se digitalizó, además trabajamos con un equipo de restauradores y toda la obra se restauró. Desgraciadamente muchas de estas obras se quemó después, lo cual no me quiero acordar, pero bueno. De todas maneras, aquí vemos una vista en la misma sala, todo esto es el pabellón de Mies van der Rohe. Esta es una vista en la parte de atrás, están los bilaterales blancos, unas obras que surgen de su reflexión y asimilación del arte de Malevich. Y aquí al frente pueden ver estas obras naranjas y amarillas, que son lo que llamaba los relevos espaciales, y que es la primera instancia de la corporización del color en el espacio. Todas estas obras tienen toda una teoría sobre lo cromático, etc. No puedo entrar en esos detalles. Luego, otra visión de la exposición que implica estas obras sumamente innovadoras que se llaman los bólides, y que son estructuras de color
en muchos casos para ser manipulado, o sea, es pigmento, y no se supone que uno inmersa, lo agarre y juegue con él y lo sienta en el cuerpo. Y, por supuesto, la última instancia del cuerpo del color, que es donde el color se vuelve una realidad viva, es el parangolé, que son estas capas que en el fondo son pinturas para ser vestidas y para moverse con ellas, que Helio las usaba para bailar, no solamente samba, pero también todo tipo de música. Entonces es el color que se junta con el cuerpo y que danza en el espacio. No son capas de carnaval, ni tienen nada que ver con el folclore de la samba, ni del carnaval brasileño. Realmente es una teorización mucho más compleja y sofisticada. Entonces, la última, otra de las exposiciones, por supuesto, es el Carlos Cruz Diez, el color en el espacio y en el tiempo, que privilegia la noción de Carlos Cruz Diez de llevar el color directamente al espacio. Las obras que ustedes espero que vayan a ver en Buenos Aires, la exposición va a estar hasta marzo, no son para nada pinturas tradicionales, ni son obras pintadas, no hay nada pintado con pincel. Son estructuras que él considera trampas para la luz, donde el color realmente se produce, no en lo que está pintado sobre el soporte, sino es el resultado de la interacción de la luz con el ojo del espectador y el movimiento. Entonces, la 50% de los colores que ustedes ven en las obras no están en las obras, están siendo producidos por las retinas, son colores virtuales. Entonces es una experiencia maravillosa que se da primero en obras que aparentan ser bidimensionales pero no lo son, y luego en ambientaciones como la cromointerferencia, donde las matrices de color disuelven los cuerpos convirtiéndolos en un efecto dinámico de color. Luego, para darles una idea, de lo que hemos estado coleccionando, siguiendo esta línea de las estrategias, voy a presentarles algunos núcleos de lo que ya conforma la colección de Houston, siempre siguiendo esta matriz de utopías invertidas, porque en realidad en un momento dijimos, bueno, al principio hablé de uno de los grandes desafíos era cómo empezar a armar una colección de una región tan compleja como América Latina. Pues una de las claves nos las dio precisamente esta exposición, porque ahí estaban reunidos todos los grandes maestros de la vanguardia. Entonces pensamos, bueno, si podemos empezar la colección en esos términos, pues por lo menos hemos llegado a algo que es verdaderamente sustancial. Eso no implica que no vamos a coleccionar artistas que no hayan estado representados, ni que no vayamos a coleccionar artistas contemporáneos, porque sí, obviamente nos interesa, pero la exposición nos brindó una matriz inicial para empezar ese esfuerzo. Entonces aquí vemos, en línea con esta idea de las vanguardias históricas, obras de David Alfaro Siqueiros, una obra muy importante del año 39, Siqueiros nos produjo mucho, así que tuvimos la suerte de encontrar una obra de este año clave, que es cuando él todavía está trabajando con los experimentos de la piroxilina, que es todos esos efectos que ven, son efectos de la pistola que él está usando en ese momento, está combinando fotografía y toda una serie de técnicas innovadoras en la realización de estas pinturas. Jules Solar, tuvimos la suerte de poder adquirir dos obras fundamentales, en un artista que no se conocía tampoco mucho en Estados Unidos. Tenemos dos obras realmente fantásticas que representan dos años claves de la producción de Jules. Joaquín Torres García fue uno de los primeros artistas en entrar en la colección. En este caso nos interesa que es una obra que no necesariamente reproduce la idea de los signos, sino que es mucho más abstracta y que el referente en este caso son las paredes de piedra de Cusco. Luego, siguiendo la línea de Torres García, del cual obviamente de muchos de estos artistas tenemos más obras, pero nos interesaba, porque una de mis primeras exposiciones e investigaciones que realicé a profundidad en 1990 con Cecilia Torres fue la exposición de la Escuela del Sur, que fue la que dio a conocer todo el tema del taller Torres García en los Estados Unidos y en Europa.
Entonces, tenemos mucho, nos preocupa mucho armar una buena colección de la Escuela del Sur. Aquí tenemos, esta es una madera extraordinaria del 45 de Julio Alpuy, uno de los discípulos de Torres. Luego el Columbario de Gonzalo Fonseca, otra obra fundamental. Todas estas obras, se dan cuenta, tienen que ver con un aspecto poco conocido del taller, que es el aspecto de la madera, que es un tema que también trabajé para otra exposición, que fue solamente sobre las maderas de Torres, que es una de las grandes aportaciones de Torres García al arte del siglo XX y que los discípulos de la escuela la continúan. Luego hay un núcleo de Madrid en la colección que integra obras de Rothfuss, Košice, Iomi. No, perdón, Iomi no está representado todavía. Kego, con una de sus grandes reticularias, esta fue la primera obra que entró a la colección. Son obras realizadas en malla con pedazos de, ahora se me olvida como el término en español, stainless steel. ¿Ah? Alambre, pero alambre de galvanizado, de acero inoxidable, gracias. Con alambre de acero inoxidable, y esto forma como un tejido. Aquí se ve todo plano, pero en realidad tiene volumen y hay una cosa, un juego con la transparencia del espacio, una cosa que realmente transforma el espacio y es verdaderamente maravilloso. Luego, obviamente, de la colección Lerner, puedo mostrar obras de artistas que prácticamente tampoco se conocían en Estados Unidos, como Alfredo Volpi, uno de los grandes coloristas que ha producido el Brasil y América Latina, pero que también fue un artista concreto, muy sui generis. Valdemar Cordero, con esta idea visible, en 1956, una obra absolutamente paradigmática de los años 50 del Brasil. Mauricio Nogueira Lima, con esta progresión de los círculos, una de las más conocidas de la colección Lerner. La primera superficie modulada de Lydia Clark, una obra que es fundamental desde el punto de vista tanto teórico como práctico, y es una obra que lo que ustedes ven como una línea no es una línea, sino son pedazos de madera que se juntan. Tiene una confección muy industrial y es parte de toda esa idea que se hacían los concretos brasileños de que ellos estaban haciendo un arte siguiendo los parámetros de la sociedad industrial. Uno de los pillos de Lydia Clark, muy conocido. Estas son esculturas manipulables, siguiendo un poco también lo que estaba haciendo Košice. De hecho, Košice lo hace antes, que él hace las esculturas para ser cambiadas, intercambiadas. Esto también sigue ese modelo. Mira Schendel, una obra muy conocida también de la colección Lerner, obra temprana. Y luego uno de los pocos metaesquemas en óleo pintados sobre tela, porque la mayoría de los metaesquemas son wash sobre cartón. En este caso es una obra muy importante de Elio Tisica, que es donde él empieza en el plano bidimensional, son obras completamente bidimensionales. Él empieza a jugar con el espacio y a tratar de desestabilizar el plano para sacar el color en el espacio. Es el primer paso. Luego, de Jesús Rafael Soto, tenemos varias obras. Esta es una de las vibraciones negras de 1959. Y tuvimos la gran suerte de poder adquirir hace varios años, hace ya 2 o 3 años, toda la ciudad hidroespacial de Košice, que es una joya del arte que se ha producido en la Argentina y que además es una obra pensada a futuro, una obra futurista, utópica y que integra una gran cantidad de elementos. Estamos trabajando un libro con Košice sobre esto y le prometimos y le vamos a cumplir que en la colección permanente del museo va a haber, cuando se establezca el nuevo edificio, va a haber un espacio permanente para la ciudad hidroespacial. Julio Leparc con un móvil maravilloso.
Luego, Carlos Cruz 10, esta misma obra la van a poder ver en el Malva, es la cromosaturación, es un ambiente donde uno entra a bañarse completamente en luz, pero en color, es la experiencia a nivel primario del color, pero al mismo tiempo es un recinto donde uno entra para experimentar todo tipo de efectos cromáticos que se generan como resultado de la luz y de la luz coloreada y de la retina del ojo del espectador. Así es que exactamente esta misma obra está en Malva, porque es la que pertenece a nuestra colección, así es que los invito para que la vean en persona. Luego hemos también invertido en artistas más jóvenes que siguen la línea de lo cinético y lo constructivo, en este caso Elías Crespín de Venezuela, pero radicado en París, que trabaja, esto es una especie de malla que empieza totalmente horizontal y durante 17 minutos empieza a moverse. Todo el mecanismo es hecho con computadoras y programación de computación, porque Elías empezó como un programador de computadora y es verdaderamente increíble cómo ha podido llevar ese conocimiento al mundo del arte. Considero que es uno de los grandes innovadores de su generación. Son obras, el Malva de hecho tiene una, pero la del Malva es todavía de las primeras que hizo. Son obras verdaderamente con un contenido poético, pero al mismo tiempo una gran aportación a nivel tecnológico y de la tecnología aplicada al arte. De Argentina, uno de los grandes maestros representados en nuestra colección, por suerte, es Antonio Berni, que es fundamental para todo lo que hemos hecho. Y este es un cuadro maravilloso, de los pocos que existen, de los assemblages de los 60, Juanito va a la ciudad. Luego, Monstruo, la sordidez, que también tuvimos la suerte de poder adquirirlo, entraron muy temprano a la colección. Tenemos también toda la serie de los grabados de Ramona, de la Silo Collage. Recientemente pudimos adquirir de la propia colección del artista el Mambo de Yuyo Noé, también un artista que va a ser fundamental para nuestra colección, y otra obra que acompaña al Mambo, que es Un vacío difícil de llenar. En este caso, en todos estos casos, una de las cosas que nos estamos planteando es, obviamente, cómo se van a presentar estas obras una vez tengamos, y esperamos tener el nuevo edificio, y si no tenemos el nuevo edificio, pues en donde sea que los tengamos que mostrar, pero la idea es cómo las vamos a mostrar de una manera integrada. Entonces, para nosotros es importante tener obras como Mambo o Un vacío difícil de llenar, porque son obras que establecen un diálogo con la obra, por ejemplo, de Robert Rauschenberg, el artista norteamericano que el museo también colecciona. Entonces, la idea en ese nuevo edificio es poner a Yuyo en diálogo con Noé, a Torres García en diálogo con Mondrian, a Elliot Tisica en diálogo con Malievich, con quien sea que sea pertinente, pero realmente empezar a crear un nuevo tejido, una nueva articulación de lo que es el arte del siglo XX, que no pasa por el modelo hegemónico del MoMA, ni el modelo hegemónico que han seguido otros museos de arte moderno. Otra obra fundamental es de la colombiana, artista colombiana Beatriz González. Tenemos dos obras, otra de las obras de ella, que es como un tocador de mujer, está en el Malva, la pueden ver allá, y este es el Mutis por el Foro, que es Simón Bolívar en su cama de muerte. De Juan Carlos Di Stefano, un artista absolutamente desconocido en los Estados Unidos. Yo lo presenté en una exposición en los años 90, pero realmente su obra no se conoce. Hemos adquirido esta pieza y estamos en vías de adquirir otras. Esta es Acción Directa del 98, que estuvo en Inverted Utopias. De Tatato Benedict, gran amigo, recientemente fallecido, tuvimos la suerte de poder adquirir Perón, una obra paradigmática de su producción, que además yo presenté también en Cantos Paralelos en el 98, y que por suerte la pudimos cerrar todo
la negociación y llevamos la obra a Houston justo como un mes o 2 meses antes de que él falleciera. Y él estaba muy, muy feliz con esa decisión. De León Ferrari, de la serie de las esculturas que realizó en Sao Paulo, tuvimos la suerte también de adquirir una de carácter monumental. Luego, artistas mucho menos conocidos que todos estos, como es el insigne maestro José Balmes de Chile, uno de los quizás el maestro más importante, el artista más importante de Chile en el siglo XX. Nadie lo conoce en Estados Unidos, es realmente desconocido. Tuvimos la suerte de poder conseguir esta obra, que es muy importante, y con esto lanzarlo en Estados Unidos. De Sildo Meireles, una obra que entró por donación, una obra maravillosa que es Volátil, de 1980. Es una obra que representa un rectángulo. Todo lo que ven en el piso hay como casi un pie de talco que usamos para el cuerpo. Uno tiene que caminar sobre talco y al final de todo este laberinto hay una luz y un pequeño olor a gas. Todo es parte de toda esta propuesta que han trabajado tan maravillosamente los brasileños para hacer obra impresionante, porque parece real cuando uno la ve de lejos. Está tratando de cortarse las venas con una gilet y se las corta, todo el tiempo está tratando, pero no llega, y del otro lado, y de un lado, y del otro lado. Es una obra muy, muy fuerte también. Uno de los miembros del comité latinoamericano se abstuvo de votar cuando se llegó a la votación, pero por lo menos no se opuso. Así es que le damos crédito por eso. Luego, esto es en lo que hemos hecho en la colección, y por supuesto hay muchas obras más, y seguimos adquiriendo. Se me había pasado. Este es Carlos Rusi Tanaka, un artista peruano, también muy poco conocido en los Estados Unidos, y esto es una obra impactante que está hecha ahora no recuerdo cuántas figuras son, pero son por lo menos unas 25 o 30 figuras de cerámica que están sobre unas urnas con unas pelotas rojas que parecen sangre, y en el medio hay una de las figuras toda arropada con esas pelotas que es como sangre. Obviamente hay un juego con lo precolombino, pero toda la obra surge de ese evento que sucedió en Lima hace ya unos 10, no sé cuánto, más de 10, 15 años, que fue el secuestro en la embajada japonesa. Carlos Rusi Tanaka es de origen japonés, estaba en la embajada en ese momento cuando tomaron la embajada, y él quedó atrapado adentro durante no sé cuántos días, conjuntamente con toda otra serie de personas. Entonces esta obra surge de toda esa experiencia traumática, que también fue una experiencia traumática para el Perú. Se me queda los mondongos que han entrado a la colección recientemente. Esta es una calavera extraordinaria hecha con los mondongos, creo que los deben conocer, son argentinos trabajando en Buenos Aires, un grupo. Primero, ellos son un colectivo. Segundo, trabajan con plasticina que ellos mismos hacen colorear, y estas obras, que no lo pueden ver en detalle, pero son realmente un acto de virtuosismo en la manera como manejan tanto los referentes, porque está todo representado, desde la última cena de Da Vinci hasta los juegos de Pac-Man, los Simpsons, todas las referencias a la cultura, tanto universal como popular, se encuentran representadas en toda la superficie de la calavera. Es una obra verdaderamente extraordinaria. Los hemos invitado a hablar en Houston, y realmente son artistas que me parece que hay que tener en cuenta seriamente. Bueno, entonces, no sé si todavía me queda algo más. No, ya. Entonces, otra de las cosas que hemos hecho de las estrategias para trabajar con este tema de la colección es un programa de parcerías que se llama Partners in Art,
socios en el arte, y que está fundamentada en la idea de que un museo no tiene que ser dueño de las obras de su colección para exponerlas o para realizar proyectos de investigación. En este caso, la idea surge de una sociedad que hicimos con la Fundación Gego de Venezuela, cuando después de una exposición que hicimos, la primera exposición que hicimos del programa en el año 2002, la Fundación nos pide que si nosotros estaríamos en condiciones de guardar en comodato un gran número de obras de su acervo. Y pues nosotros, por supuesto, le dijimos que sí. Entonces eso estableció como un modelo que hemos llevado a cabo con otras fundaciones. La Fundación Cruz 10, que también se organizó como una fundación, ha colocado 100 obras que son la narrativa de todo el desarrollo del maestro, obras escogidas por él mismo, que están también en comodato en Houston. Y así tenemos varias otras instancias de obras que están en comodato, y la intención es que nosotros administramos las obras, o sea, las guardamos, las tratamos como obras del museo, están guardadas en las mejores condiciones climatológicas, etc. Y las podemos exponer, podemos realizar investigaciones, publicaciones sobre ellas. Cuando ellos las necesitan o cuando alguien necesita la obra, nosotros la enviamos y todo el mundo gana en el proceso. Y luego, la última estrategia es que, como recordarán al principio, hablé de que en Houston no existían coleccionistas como Eduardo Costantini o como Patricia Cisneros. Y al principio, pues esto era una preocupación, porque pensaban, bueno, ¿cómo vamos a armar esta colección? Pues, para satisfacer esa carencia, optamos por crear, en vez de un solo coleccionista, una base de coleccionistas. O sea, hay un grupo de coleccionistas que se llama los mecenas latinos, que son personas algunas con muchos recursos, otras con menos, otras son profesionales, unas son americanas, otras son latinoamericanas, no importa. Lo que sí comparten todas es la pasión y el entusiasmo por la cultura latinoamericana o por el arte latinoamericano. Entonces, ellos nos aportan en distintos niveles, como si fueran una sociedad de amigos, pero ellos aportan una cantidad a cambio de la cual nosotros los educamos sobre el arte latinoamericano, organizamos viajes, organizamos seminarios, somos sus asesores personales. Cuando quieren comprar obra me llaman o les ayudamos a identificar obras que quieran para sus colecciones. Entonces es un grupo sumamente dinámico que es el que ha acompañado todo este esfuerzo. Organizan cada 2 años una cena de gala con una subasta y toda una serie de eventos, que es de donde sacamos dinero para comprar las obras. Entonces es una situación que ha funcionado muy bien, y hasta el punto que este año que estábamos celebrando también, hemos estado celebrando los 10 años del programa, decidimos hacer una exposición de las obras que estos mecenas habían comprado en los últimos 10 años, y para nuestra gran satisfacción hubiéramos podido llenar 2 veces las salas que llenamos con las obras, porque encontramos una gran cantidad de obras. Entre esos mecenas hay argentinos, o sea, no se limitan solamente a Houston. Tenemos coleccionistas argentinos, brasileños, mexicanos, gente radicada en Miami, en España, en distintos sitios que se dan cita en Houston varias veces al año para celebrar todas estas cosas. Entonces, eso es otro modelo que hemos creado para sustentar este esfuerzo. Y finalmente, mirando hacia el futuro, en estos momentos, obviamente, estamos preocupados por continuar este esfuerzo en la próxima década, y lo fundamental y el gran reto va a ser precisamente lograr un espacio permanente para todas estas obras de arte latinoamericano. Eso es algo que no existe, salvo en el Malva. El Malva es el único museo que tiene obras latinoamericanas en exposición permanente. Ningún otro museo, ni el MoMA, nada, tienen obras latinoamericanas en exposición permanente. Puede ser que tengan 1 o 2 aquí y allá, pero entrar y ver toda una sala de la Escuela del Sur o de Berni, eso no existe. Entonces, nuestra intención es trabajar lo más fuertemente posible para lograr eso, y al mismo tiempo lograr impulsar a largo plazo el programa del archivo digital, que
consideramos que es un recurso fundamental para el desarrollo intelectual del campo. Ahora que estamos haciendo publicidad sobre este proyecto, la gente, hay realmente una necesidad y un hambre tremenda para esas fuentes, porque en estos momentos el arte latinoamericano en los Estados Unidos se está enseñando en base a catálogos de exposiciones. O sea, realmente no hay acceso a las fuentes principales del pensamiento. Y desde nuestro punto de vista, eso es fundamental para que se entienda las bases de este arte y para que se pueda situar en su justa medida con relación al arte universal, y para que se les reconozca el esfuerzo de los artistas latinoamericanos. Así es que con eso estamos activamente trabajando arduamente en Houston. No soy la única que lo estoy haciendo, hay mucha gente que me acompaña en este esfuerzo, y bueno, esperamos que si en algún momento tienen la oportunidad puedan venir a Houston y ver lo que estamos haciendo, y si no lo pueden ver a través del archivo digital cuando se lance en enero. Muchas gracias. No sé si tienen preguntas, cuánto tiempo tenemos, si podemos. No hay límite. Sí, por favor. Sí, y gracias por venir primero. No podemos más que sorprendernos de un país donde se es muy conservador, la ciudad quizá una de las más conservadoras, de un país donde dijo que las utopías habían terminado en los 90, permitir una exposición justamente con ese título, una muestra argentina. Sorprendernos gratamente hasta que nos preguntamos por qué. Y si alguna vez sintió esa presión, ese intento tentador de domesticar el arte latinoamericano en los artistas y en usted. Nada más que eso. No entiendo la pregunta, que si yo sentí la necesidad de domesticarlo. No. Si usted sintió en Houston alguna vez que la querían domesticar alguna vez. No. Y si lo sintió en artistas latinoamericanos, tenemos que acordar de que en Texas está ese muro gigantesco. Sí. Entonces la sorpresa es grande. Sí. No, usted tiene toda la razón, y eso creo que lo dije de alguna manera indirecta. Tiene toda la razón, estamos en uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, y en un momento también sumamente, bueno, que no era así tanto en los últimos 10 años, pero estamos en uno de los peores momentos de la superpotencia. Entonces, ¿por qué se ha dado esto? Bueno, pues quizás porque a esas personas no les interesa el arte latinoamericano, y entonces han permitido, y ni siquiera saben que eso está sucediendo, y porque la administración del museo, a nivel de su directorio, etcétera, son gente que sí comprenden este tipo de esfuerzo, entonces lo han apoyado. Y bueno, esa es la única razón, hemos tenido una suerte grandísima. Por otra parte, muchos una de las situaciones con que nos dimos con el grupo de los mecenas es que ellos no conocían tanto de arte latinoamericano, o sea, no estaban viciados, no tenían preconceptos de lo que era el arte latinoamericano. Entonces han podido aceptar esto como parte de que esto es lo que se produce porque es parte de una realidad y de un contexto, ¿no? Y esta es la manera como los artistas han decidido expresarse, ¿no? Entonces eso lo han entendido porque también los hemos educado en eso, ¿no? Así es que creo que se ha dado una suma de factores. No sé si en algún momento haya un intento de domesticar o de censurar, eso uno nunca puede predecir, sobre todo si sigue la situación como está ahora mismo en Estados Unidos, que podemos llegar fácilmente a una dictadura fascista, pero hasta la fecha hemos tenido suerte. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Por favor, brevemente, porque sería muy extenso. ¿Cuál es su concepto
sobre el arte latinoamericano. Algo breve, ¿con qué palabras clave diríamos, lo identificaría usted? Bueno, hay que empezar planteando que todo lo que se llama latinoamericano, sea América Latina para empezar, o el arte latinoamericano, es una invención, es un constructo, porque en realidad no existe una cosa que se llame arte latinoamericano. Es un término operativo que estamos usando para referirnos al arte de toda una región. No se puede definir el arte latinoamericano como tal. Eso es algo que es muy importante tenerlo en mente, porque ha habido muchos debates sobre qué es lo latinoamericano, cómo lo definimos. Ahora mismo la mayoría de los artistas, incluso argentinos, brasileños, etcétera, no quieren identificarse con lo latinoamericano. Ellos quieren ser artistas supuestamente globales, lo cual también trae a colación, bueno, ¿qué quiere decir global? ¿Entiendes? O sea, lo global también tiene una raíz. Y lo global también se nutre de lo local, entonces eso me parece que es una falacia de argumento, pero es en fin de cuentas un constructo que nos identifica como una región con ciertas semejanzas y con afinidades, con una historia de colonialismo, con una historia una religión en común y con un idioma en común. Y entonces eso en distintos momentos de la historia adquiere otros valores. Pueden ser los valores de la resistencia, que predicaba Marta Traba en los años 60, o pueden ser los valores de una utopía a ser construida. Muy bien, muchas gracias. No sé si eso le... Sí. ¿Por qué dijiste que en Nueva York jamás podrían haber puesto, o podría sido mucho más difícil, puesto en funcionamiento un proyecto como este? Porque ninguna de las instituciones de Nueva York tendría el espacio o la voluntad para hacerlo. Las instituciones de Nueva York, como el MoMA, por ejemplo, que es el caso paradigmático. El MoMA tiene una colección latinoamericana que empezó a formar desde los años 30. Y tiene, si nos ponemos a ver en términos de cantidad, tienen la colección más grande de arte latinoamericano. ¿Dónde está esa colección? Jamás la han expuesto. La famosa Wilfredo Lang, que estaba al lado donde se guardan los guardarropas. No, ese era, durante años y décadas, fue el lugar del arte latinoamericano, al lado de guardarropas. Entonces, el MoMA no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque el MoMA es la institución legitimadora del arte moderno universal. Entonces, ellos tienen que ocuparse de otras cosas. Lo latinoamericano es solo un elemento más de lo que ellos hacen. Jamás va a definir la identidad de ellos. Mientras que en Houston, el Museo de Houston, siendo un museo que tenía 100 años ya, que cubre toda una serie de culturas, en realidad el arte latinoamericano, al entrar a Houston, con la fuerza con que entra y con la calidad de obras con las que entra, viene a definir el perfil del museo. Entonces Houston se da a conocer por lo latinoamericano y lo tienen claro, o sea, hasta la fecha lo han tenido claro, que es lo que les da relevancia, porque ellos tienen una colección de arte europeo importante, pero que jamás es la colección, no puede competir con la colección de Metropolitan ni puede competir con mientras que en Houston estamos armando una colección que es del nivel del MoMA, pero de lo latinoamericano. Entonces, esas son las realidades. Y ninguna otra institución, el Metropolitan tampoco puede hacerlo. El Whitney está dedicado al arte americano. O sea, ellos pueden incorporar ejemplos, pueden hacer exposiciones, pueden incorporar alguna que otra obra de los artistas, pueden comprar incluso muchas obras, incorporarlas a sus colecciones, pero nunca va a ser un museo de lo latinoamericano. Sí, Brasil está representado, bueno, igual que todos los demás, con artistas como Dunga, Sildo Meirelles y luego con la colección Lerner. La colección Lerner fue una gran suerte que tuvimos de poderla comprar. Fue muy controversial en Brasil, pero creo que generó una controversia que después se desapareció, porque la colección Adolfo Lerner trató de venderla en Brasil durante 10 años, se la ofreció a todas las instituciones, se la ofreció a todos los coleccionistas más ricos de Brasil y todos le dijeron que no. Entonces, en un momento dado, habían toda una serie de instituciones, MoMA, Daros y Houston, compitiendo por
por la colección, y la razón por la que Adolfo decidió vendernos a nosotros es porque nosotros tenemos un centro de investigación y porque nosotros vamos a realizar investigaciones. De hecho, ya hemos publicado 2 libros sobre la colección, vamos a inaugurar, el año que viene vamos a trabajar en un sitio web sobre la colección. Entonces, o sea, le estamos dando un tipo de difusión que otras instituciones no le podían dar. Pero Brasil siempre es problemático desde ese punto de vista, porque ellos no se sienten parte de América Latina, pero no o sea, los artistas, por lo menos, quizás porque los conozco hace mucho tiempo, muchos de ellos como Meireles, Tunga, Antonio Díaz, todos ellos quieren estar en Houston. O sea, para ellos es importante estar en este museo. ¿Sobre qué estrategias se apoyaron para poder defender el proyecto de investigación, que siempre es como lo menos visible? Bueno, la estrategia fundamental es que hay un vacío tremendo sobre este arte. Y en Estados Unidos hemos visto a lo largo de los últimos 15 o 20 años un ascenso de lo que yo llamo el campo del arte latinoamericano. Cuando hablo de campo del arte latinoamericano me refiero en el sentido de Pierre Bourdieu, del campo que se compone de agentes, que son los curadores, los coleccionistas, los artistas, los profesores de arte. O sea, toda esa gente integra un campo de acción. El mercado también integra un campo de acción. Entonces, ese campo ha ido creciendo y creciendo y creciendo, pero ha ido creciendo sobre una base completamente artificial, porque no hay verdaderamente una base, un sustrato para sostenerlo. Ha sido dirigido, bueno, también manipulado, pero dirigido básicamente por el mercado. Entonces, no hay hasta la fecha una fuerte base intelectual. Y mi argumento al Museo de Houston desde un principio fue que nosotros no podíamos desarrollar un programa que siguiera replicando esa artificialidad, o sea que había que hacer una cosa en serio y que la única manera de hacerlo era acompañar el esfuerzo con un centro de investigación, porque que la investigación fuera una parte integral, porque es lo que nos está abriendo paso. Cada una de las exposiciones que hemos hecho está basada sobre un fuerte proyecto de investigación, está abriendo nuevos derroteros. No estamos replicando lo que está haciendo todo el mundo, no estamos haciendo lo que está haciendo la TED, lo que está haciendo el MoMA. Nosotros estamos buscando nuestra propia guía y lo que nos guía es la investigación. Entonces, eso hasta la fecha ha sido entendido y es lo que nos ha ganado un sitio para la investigación. Y trabajar en forma asociada con instituciones de investigación digamos, en los lugares en Latinoamérica. Sí, o sea, el programa de los documentos funciona así. Por ejemplo, en Argentina es con Fundación Espigas. Nosotros trabajamos casi 4 años con Fundación Espigas y los investigadores de Espigas fueron los que decidieron cómo iban a buscar los documentos, qué documentos iban a buscar, etc. Y nosotros obviamente subvencionamos todo, el proyecto subvenciona a los investigadores, el equipo, o sea, todo el adiestramiento, todo ese tipo de cosas, y fueron los investigadores los que determinaron. En todos los países hemos trabajado así: en Colombia con la Universidad de los Andes, en Brasil con la FAPESPI, en Chile con la Universidad de Valparaíso, en Perú con el Mali, en Estados Unidos con la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, con Notre Dame. O sea, han sido todas entidades que se han sumado a este esfuerzo. Sí, el Caribe, ahora tenemos una iniciativa que se me pasó a mencionar, que es precisamente el resultado de esta parcería que tenemos con la Fundación Gego, porque después de todos estos años de colaboración, la Fundación Gego nos propuso crear un fondo mediante venta de obras y otra serie de estrategias, crear un fondo para la compra y la adquisición de obras de artistas de Venezuela, Colombia, Centroamérica y el Caribe. O sea, ellos tenían interés en colaborar en este esfuerzo, pero focalizado en esa región, porque pensaban que ya Argentina, Brasil, Chile siempre son los países que se llevan toda la atención, mientras que el Caribe no estaba representado. Así es que en estos momentos estamos, ya tuvimos la primera reunión y estamos identificando artistas de toda esta región para incorporarlos a la colección. En su mayoría van a ser artistas jóvenes, nacidos después de 1950, con lo cual creo que se le va a dar un vuelco muy dinámico a la colección. Es por supuesto un área en la cual yo tengo interés porque yo soy puertorriqueña, así es que
todo este esfuerzo lo hace una puertorriqueña acompañada de otras puertorriqueñas, porque en mi equipo son casi todas mujeres y somos todas puertorriqueñas. Así que nos hemos colado y hemos contaminado el espacio. Las publicaciones llegan a Buenos Aires. Bueno, yo espero que sí. Yo sé que Malva ha tenido muchas de nuestras publicaciones, no sé a nivel de las librerías, porque nosotros trabajamos con la editorial de la Universidad de Yale University, que es una de las editoriales más prestigiosas. Tenemos el museo en sí tiene una asociación con Yale, y Yale es el que distribuye nuestros libros. Yo tengo entendido que sí, pero no me he fijado si están en las librerías. Esa es una buena pregunta. El proyecto se llama Documents of 20th Century Latin American and Latino Art. Y el sitio tengo que ver, porque realmente no estoy manejando ese tipo de detalles. Sí, el sitio web va a estar en 3 idiomas: español, inglés. Bueno, por el momento es español y inglés, eventualmente vamos a hacer portugués. Los documentos todos van a estar en su idioma original, en su gran mayoría es español, pero el sitio como tal opera en esos 3 idiomas, y toda la información, hay una especie de resúmenes de los documentos que se la llamamos sinopsis, y luego hay otro campo que se llama las anotaciones, que es como una pequeña introducción a los documentos. Todo eso va a estar en inglés y en español. Y luego, ustedes van a poder accesar, van a poder leer los documentos, van a poder imprimirlos, van a poder establecer relaciones con otros documentos, van a poder hacer bibliografías, o sea, está todo concebido para el investigador. ¿Cómo? Bueno, el público del museo es un público muy heterogéneo que cubre prácticamente todos los sectores de la sociedad. Además, el Museo de Houston es el museo más importante para toda la región, no solamente de Texas, sino del sur, o sea que recibimos visitantes de otros estados. Y hay de todo, de todas las capas sociales y de todas las etnias, gente de clase media, gente de clase alta, de todo. Y el museo hace un esfuerzo, tiene un departamento educativo muy grande, que trabaja incluso con las comunidades. Tienen hasta una especie de camión que lleva arte a las distintas comunidades. Trabajan con distintas comunidades de la región, trabajan con los hospitales. Hay un programa donde le llevan arte a los enfermos, trabajando con el centro médico que está al lado de nosotros. Trabajan con los niños que están enfermos, los niños hacen arte y después les hacen exposiciones y todo ese tipo de cosas. O sea que realmente es un programa bastante amplio. ¿Y la recepción de digamos, en cuanto a la recepción del público y al público? Bueno, el público hasta la fecha se ha mostrado muy entusiasmado con el arte latinoamericano, porque es una faceta nueva que no conocen. Y la reacción que tenemos muchas veces, sobre todo de gente más entendida, es que incluso reseñistas a nivel del periódico y todo eso, es que ellos se preguntan cómo es posible que nosotros nos han enseñado la historia del arte y nunca hemos aprendido de estos artistas tan maravillosos que nos están presentando el museo. O sea, ¿cómo es posible que nunca hemos escuchado el nombre Gego o el nombre Cruz Diez o el nombre Berni? O sea, es insólito, o sea que ellos mismos se dan cuenta de todas estas distorsiones. Así que, y las exposiciones han sido, se llenan pero increíblemente, porque es un arte que les habla más directamente, ¿no? Que ir a ver una obra de arte europeo pues se requiere cierto nivel de erudición, o por lo menos la gente piensa que tiene que tener cierto nivel de erudición, mientras que el arte latinoamericano, por lo menos lo que hemos estado presentando, en muchos casos es accesible. El catálogo razonado que estuvo en la exposición de Gego en el Malva, ¿era una publicación de ustedes?
No, el celeste es el que es el de Carlos Cruz Diez. ¿Ah? Negro. Sí, negro. Sí, que yo digo negro. Catálogo razonado de Gego. No hay un catálogo razonado de Gego. Se publicó un catálogo para la exposición de Gego que se llamó Entre la transparencia y lo invisible. Sí, pero Ese ese no es Malva. catálogo razonado, es un catálogo para la exposición. Bien. ¿Es publicación de ustedes? De nosotros con Malva. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Usted observa alguna tendencia de arte colectivo en las muestras de Latinoamérica? Muy marcada o mínima. Una tendencia a arte colectivo, ¿en qué sentido? Y de varios pintores, porque Como Mondongo. claro, aparte de eso, ¿qué Colectivos de porcentaje, qué influencia, qué ve usted? No, yo no veo que sea una tendencia como tal. Siempre existe alguno que otro colectivo, pero no lo veo como... Mayoritario. No, yo creo que por ejemplo en los años 60 había mucho más esa tendencia de hacer arte colectivo, pero hoy en día, quizás en los 90 hubo una pequeña tendencia, pero en estos momentos no lo veo tan pronunciado. Gracias. ¿Las curadurías que realizan son siempre en base a las obras de la colección? O ¿Cómo? ¿Las curadurías que realizan son en base a las obras de la colección? No, todo lo contrario. O sea, por ejemplo, Elio y Tisica, las obras no eran de nosotros. Claro. O sea, hacemos exposiciones de temas que nos interesan y después muchas veces no se trata de adquirir obra o los artistas nos donan obra también, pero no está regido solamente por la colección. ¿Cuánto tiempo se ha trabajado en la exposición? Depende, porque todo esto que he estado hablando es el arte latinoamericano. Hay 13 departamentos curatoriales y 24 curadores en el museo. Entonces el tema de cuándo se presentan exposiciones es parte de toda una negociación compleja. Este año, por ejemplo, yo llegué a presentar 3 exposiciones, pero era porque era el año aniversario del museo. Ahora mi próxima exposición es en marzo con lo del Malva, pero a nivel de proyecto grande expositivo no va a ser hasta noviembre del 2013, en la cual esperamos, no sabemos si lo vamos a poder lograr todavía, presentar a Berni. Vamos a lanzar a Berni en el contexto de la gala que estamos haciendo, parece en ese momento, con una exposición dedicada solamente a Juanito y Ramona. Y vamos a llenar todo ese espacio de Mies van der Rohe, todo con Berni, trayendo obras que nunca se han visto de Europa y de otras partes. Creo que rompe con el colonialismo cultural, esa mirada del desconocimiento. Creo que son vanguardistas porque en estos momentos la región, a nivel económico, sobre todo Brasil, con el BRIC, los ojos están puestos en el futuro por las reservas en Latinoamérica. Hay una obra de Marta Minujín, simbólica, donde le paga la deuda externa de todos los países con el oro de los pueblos, que era el maíz. A Andy Warhol, que representaba el Capitán América. Por eso creo que son vanguardistas de hacer foco, romper ese colonialismo cultural que es tan fuerte como el colonialismo bélico de Estados Unidos. Bueno, es que esa es parte de la estrategia. Y lo que planteé en el Malva la semana pasada, como parte del debate del simposio, es la necesidad para seguir consolidando este proceso, la necesidad urgente en estos momentos, desde mi punto de vista, no es si el MoMA presenta o no la obra, porque todo este debate de lo latinoamericano muchas veces se va por el lado, que es el lado que le obsesiona al mercado, le obsesiona a los coleccionistas de la legitimación. O sea, todos están buscando ser legitimados y que el artista entre al MoMA, que entre a la Tate, que entre al Pompidou. O sea, esa es la discusión en esos círculos, que son los que dominan. Entonces, la estrategia en estos momentos no puede seguir siendo batir esa tecla. Hay que invertir la situación y empezar a enfatizar la necesidad urgente que hay de las instituciones del sur. O sea, el sur tiene que consolidar sus instituciones. O sea, no podemos seguir dejándole el problema de la representación del arte latinoamericano a los museos del norte. O sea, está bien que los museos del norte estén haciendo esto porque es importante, es parte de una cultura universal que todos compartimos, pero
el sur tiene que consolidar sus espacios y tiene que poder proyectar sus valores y tiene que poder ponerlos en juego. En estos momentos el Malva es el único museo, o uno de los pocos museos en la región que tiene esa capacidad, pero todavía no ha podido consolidarla para proyectarla al exterior. O sea, todo el mundo sabe que el Malva es fundamental, pero el Malva todavía no ha podido jugar ese juego por diferentes razones, porque es una institución, entre otras cosas, muy joven. Hay otros museos que están produciendo modelos muy importantes, como Pinacoteca, el Mali, el MOAC en México. O sea, América Latina tiene modelos y tiene instituciones incipientes, pero no tienen el apoyo que necesitan. Entonces, hasta que no nos demos cuenta de esa situación, no podemos pretender cambiar el mundo, ni pretender sentarnos aquí a decir que el norte es imperialista porque se está llevándolo. No, o sea, no es eso. O sea, el sur lo está permitiendo. Entonces, yo entiendo que hay cosas muy complejas que pasan por políticas, historias, tradiciones, todo lo que quieran, pero creo que hay que empezar a sumar esfuerzos en esa dirección. En Buenos Aires hay museos de arte moderno. ¿Cómo? En Buenos Aires no hay museos de arte moderno como tal. No hay. 2000, ¿cuántos 11? 2011, septiembre. No hay. Sí. Bueno, yo sé, pero bueno, hay que... Por otro lado, hay un problema muy serio con nuestras élites de que van y le dan dinero a los museos del norte en vez de darle a los museos de acá. Entonces, pero hay que empezar un proceso de educación a todos los niveles, promoviendo eso y exigiéndolo de alguna manera para ver de qué manera se puede lograr. De sus últimas palabras, ¿es correcta mi interpretación de que no hay apoyo estatal de los distintos gobiernos de América? Sí, eso no hay. No. Bueno, privado hay en algunos sectores, pero en Mali es un museo privado también, en Perú, en Lima, y hay algunos apoyos privados que no necesariamente siempre están bien encaminados, pero a nivel de apoyo estatal, nuestros gobiernos sufren de una ceguera, de una ignorancia crasa, que en algún momento tendría que cambiar, no sé, o sea, es como una... O sea, debería ser una exigencia para entrar en el juego del primer mundo, ¿no? Me parece a mí, pero tal parece que ellos no entienden eso.